yugular. Después de pillarte un bombazo espectacular, dijiste que lo que pasó no volvería a pasar. Y aquí estamos de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo en la misma espiral. Te dije que no me tomes por su normal, que ya tengo bastante con tenerte que aguantar. Y ahora me dices que no te importa el que dirán. El cuarteto, en el que comparten voz principal Rafa Tarsicio y Germán Mingote, assolella un segundo disco d'estudi que explora les possibilitats sonores del universo rockero. Juegos Violentos es nuestro segundo disco, en el que básicamente hemos estado currando todo el año pasado en el estudio de Germán, en el House of Light. Y yo creo que un poco el reto o lo que nos propusimos era hacer un disco continuista, es decir, coger lo que nos interesa del primer disco o tratar de buscar el sonido Puño Dragón, de encontrarlo y de desarrollarlo, más que hacer algo sorprendente o muy cambiante. El resultado pues es un disco de 12 temas en el que prima el rock, pero también hay pop, hay cositas latinas maybe, hay rock argentino, hay... bueno, pero sobre todo hay nuestro sonido, o eso hemos buscado. Y es un disco honesto, enérgico y que nos representa. Lo que viene a ser la temática, siempre decimos que somos poco originales porque escribimos un poco de lo que escribe la mayoría, creo. Es decir, es un disco medio costumbrista, es un disco que habla de las cosas que nos pasan, de lo que creemos que puede ser cancionable, o de versos que sentimos que cuando los cantamos en un conci nos vamos a emocionar o vamos a conectar de alguna manera. Es decir, no estamos descubriendo la pólvora. Pero sí que creo que lo que ha cambiado, o lo que yo he cambiado en mi modo de escribir, es que antes, por decirlo mal y pronto, me rayaba más, o lo manoseaba más, o buscaba una escritura más compleja, que no creo que sea peor, pero ahora sí que estoy tratando de escribir según viene lo plasmo, y tratar de hacerlo de esa manera muy poco manoseado o menos manoseado, y tratar de llegar a la gente desde ese punto un poco más accesible, yo creo. Tus juegos violentos me duelen y me sientan regular. Encima yo ya estoy mayor y tú tienes que madurar. No pienso volver a meterme de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo en la puta espiral. Pero henos aquí una vez más. Juegos Violentos es un disco que está enmarcado dentro del género rock, y eso pues es un contenedor, digamos, muy amplio, que nos permitió jugar con más cosas, ¿no? Más que con el puro rock, digamos. Entonces tendrán cosas más del territorio del pop, digamos, pero luego también subgéneros dentro del rock, pues más cercanos, por ejemplo, yo que sé, al Britpop, por ejemplo, al Latin rock, o incluso con el reggae, o con un montón de cosas, pequeños detalles, a veces que son sencillamente pinceladas, que te permiten dar color a un disco dentro de un género como es el rock, pero tiene la particularidad de que es un género muy amplio. Y siempre también con el reto de autoproducirse, que es una decisión consciente para explotar eso que queremos en este disco, que es que sea muy nosotros. O sea, teníamos claro que este, que es el segundo trabajo, que se notase mucho la huella de nosotros, que dejásemos muy claros qué es lo que queremos ser y qué es lo que somos y qué queremos transmitir con la música. Entonces, bueno, pues en el rock nos sentimos cómodos y nos permite un poco jugar con muchas cosas y tener pocas etiquetas muy claras, digamos, de sonido, para poder navegar un poco el territorio de la música más a gusto. Gente skater subiendo y bajando por el tobogán, y vuelta de nuevo a la acción, y vuelta otra vez a empezar, vuelta de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo a la misma espiral. ¿Quién vendrá? A nivel de producción, pues eso, este disco tiene el reto de ser autoproducido,
Y eso es una cosa que para nosotros creemos que era un beneficio a favor del disco, ya que nosotros no pasamos las canciones por el local de ensayo, Rafa las compone, las trae aquí, muchas veces incluso las componemos aquí in situ y nos permite trabajar en el estudio como si fuera un laboratorio, digamos, para poder explotar las canciones al máximo y jugar con elementos que en un local de ensayo quizás no tienes, ¿no? Con sonidos que quizás en un local de ensayo es más difícil conseguir, es más difícil imaginarte de alguna manera, ¿no? Entonces aquí siempre puedes hacer prueba y error y equivocarte y volver a empezar y escuchar las cosas y dejar pruebas de por dónde pasaste y no tienes que volver a pasar, por ejemplo.